Vamos a empezar con nuestra cuarta tutoría. Perdón por la voz y pues si llego a estornudar o toser en algún punto del video. Pero bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra cuarta tutoría. Como saben, está titulada Enfermedad glomerular y pues mi nombre es Alejandro Melandia. En los contenidos pues son generalidades de la patología glomerular. Vamos a diferenciar bien entre síndrome nefrótico y nefrítico y vamos a profundizar en cada una de las causas de dichas patologías. Entonces, sé que es un poco tarde, pero igual están las lecturas recomendadas, como les dije en la tutoría Patología Humana y el manual de CTO se complementan muy bien. Aparte está el artículo de Lancet y pues también está el acádigo de glomerulonefritis. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir la patología glomerular? Se define como aquellas patologías que dañan una o más partes del glomérulo. Se pueden dividir en primarias y secundarias, como les dije en la tutoría presencial. eh, pues esta no es una forma adecuada de dividirlas, ya vamos a ver formas mejores de dividirlas, pero bueno, entonces las primarias van a ser las glomerulopatías, como puede ser la glomerulopatía membranosa, la glomerulopatía membranoproliferativa, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la enfermedad de cambios mínimos. Estas son algunas, las más importantes diría yo. Y las secundarias, pues vamos a tener ya enfermedades sistémicas, como cuáles, como la diabetes, el lupus, la amiloidosis y el cáncer. Sé que el lupus es de especial interés, pero no lo toco en esta tutoría, principalmente porque no se sabe muy bien. Se sabe que genera inmunocomplejos, pero no se sabe en dónde se van a depositar, no se sabe si genera nefrótico o nefrítico, se dice que puede generar los dos. En verdad es muy raro, no sé por qué se los preguntaron, pero igual hago la aclaración. Fármacos me lo pueden generar e infecciones, como puede ser el VIH, hepatitis B y C, sífilis, paludismo, micoplasma. Bueno, este es un cuadro, por si lo quieren leer, la presentación está en el Drive y quieren profundizar un poco más. Ahora, hablemos de la fisiopatología. A nivel de fisiopatología vamos a tener dos patrones. Está el patrón granular, que como pueden ver parecen gránulos o es un patrón muy difuso, y el patrón lineal, que pueden ver es como literal si estuviéramos viendo la red capilar glomerular. ¿Por qué se va a hacer así? Porque esto va a ser precisamente los como anticuerpos o inmunocomplejos que me van a generar reacciones a nivel específico de la membrana basal glomerular. Entonces, como están solo ahí, se pueden ver así como si fuera la red capilar. Listo. Ahora, como saben, tenemos distintos tipos de inmunocomplejos. Están aquellos que se están circulando en el cuerpo que se pueden dividir en dos. Aquellos que van a atacar directamente la membrana basal glomerular y aquellos que simplemente van a depositarse ahí. También podemos tener anticuerpos in situ que se van a simplemente generar ahí y generar una reacción inmune. Entonces, pues como pueden ver, podemos tener inmunocomplejos que se sitúan a nivel subepitelial, subendotelial o mesangial. Lo importante del mesangial es que puede generar específicamente hematuria, como con mayor facilidad. Aparte de eso, vamos a tener aquellos que atacan específicamente el podocito, que también pues se van a ver como un patrón granular, y vamos a tener aquellos que van a atacar, como ya mencionamos, la membrana basal glomerular y me van a generar un patrón lineal. Bueno, esto es como por si quieren repasar dónde está ubicado cada uno. Ahora, hablemos de la fisiopatología como en los mecanismos generales. Cada uno va a tener un mecanismo, en algunos es inciertos, pero sí se sabe que pueden generar esto. Hipercelularidad, ¿qué va a pasar? Van a empezar a generar reacciones con leucocitos, infiltrados, se van a empezar a generar una mayor cantidad de células epiteliales. Bueno, va a pasar un proceso de hiperplasia dentro del glomérulo. Después, este proceso de hiperplasia me va a generar un engrosamiento de la membrana basal. Este engrosamiento de la membrana basal va a estar dado por un aumento de la síntesis de los productos de la membrana basal. Entonces, como ya sabemos, se para el sulfato, nefrina, bueno, colágeno tipo 4, que me va a llegar específicamente a que se me generen más capas de la membrana basal. Después voy a generar una hialinosis y esclerosis, como hablamos en la tutoría. La hialinosis simplemente son como cilindros o acúmulos de proteínas dentro del glomérulo que me van a generar como tal el aspecto hialínico, y la esclerosis, que como ya sabemos es que en vez de repararse los podocitos o la membrana, se empieza a generar nuevos tipos de colágeno y eso me genera la esclerosis. Y los cambios histológicos. ¿Cuáles van a ser los cambios histológicos? Lo podemos dividir a nivel de un glomérulo y a nivel de varios glomérulos. A nivel de un glomérulo podemos tener
cambios globales o segmentarios, y a nivel de varios glomérulos podemos tener difusos o focales. Los difusos pues son los que se dan en todo el riñón, los focales son los que se dan en algunas nefronas del riñón. También puede encontrar lesiones reversibles o irreversibles. Las lesiones reversibles son indicadores de actividad como la proliferación endocapilar, las semilunas epiteliales, que como ya sabemos son muy sugestivas de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, necrosis tubular aguda e infiltrado inflamatorio intersticial. Además, las lesiones irreversibles pues me van a generar índices de cronicidad. Vamos a tener la glomerulosclerosis, la fibrosis periglomerular, las semilunas fibrosas, la atrofia tubular y la fibrosis intersticial. Ahora, este es un cuadro que se los dejo de regalo para que se ubiquen. Y pues bueno, este también. Ahora, hablemos de la presentación clínica. Entonces, este es un cuadro de la clase del patólogo que básicamente nos muestra el espectro, cuando puede ser una enfermedad nefrótica o nefrítica. Entonces, muy importante que se den cuenta que el lupus y la glomerulonefritis membrano proliferativa me pueden generar tanto un síndrome nefrótico como nefrítico. Ahora vamos a tener causas primarias, como ya lo hablamos, del nefrótico, que son la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulonefritis membranosa, y pues vamos a tener secundarias, que pueden ser sistémicas, como puede ser la nefropatía diabética, la amiloidosis o incluso la de lupus. Como ya sabemos, la de lupus puede generar los dos. Es la única de las sistémicas que lo puede hacer. Y pues en el nefrítico vamos a tener la glomerulonefritis membrano proliferativa, la IgA, pues la nefropatía por IgA, la glomerulonefritis postestreptocóxica, aquellos anticuerpos contra la membrana basal glomerular específicos y las glomerulonefritis por ANCA. Entonces, este va a ser el cuadro de un síndrome nefrótico. Va a ser proteína pesada o proteína en rango nefrótico, que va a ser más de 3.5 miligramos, hipolbuminemia, que es una albúmina sérica menor a 2.5 miligramos decilitros, edema, que en el síndrome nefrótico se presenta de manera más usual a nivel periférico, aunque también puede presentarse como a nivel pues periorbital. Vamos a tener la hiperlipidemia, que es mayor a 350. ¿Qué pasa? Todo, o sea, como estos no son criterios diagnósticos, simplemente son signos y síntomas. La hiperlipidemia no es esencial, pero me ayuda a confirmar el diagnóstico. ¿Por qué me ayuda? Principalmente por esto. ¿Qué pasa? Esto es como un cuadro de cómo se genera el síndrome nefrótico. Entonces vamos a tener proteinuria, que me va a generar una hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia me va a generar una disminución de la presión oncótica, que me puede llevar a dos cosas, como ya sabemos, edemas, porque pues va a salir el tercer espacio, y vamos a tener una disminución precisamente por el edema del volumen circulante efectivo. Y eso me va a llevar a hipotensión, me va a generar a la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Pero la misma hipoalbuminemia me puede generar un aumento de la síntesis de hepática de lipoproteínas, que me van a generar la hipertrigliceridemia, que se puede ver como lipouria, y pues como ya hablamos, un aumento de los triglicéridos séricos. La pérdida de factores de coagulación me va a dar como uno de los efectos adversos más importantes, que va a ser la hipercoagulabilidad, que me puede llevar a una trombosis o a infecciones. Bueno, trombosis específicamente de la vena renal. Y este va a ser el cuadro del síndrome nefrítico, que puede tener proteinuria entre 1 y 2 miligramos o puede no tenerla, oliguria, que va a ser menos de 0.5, como ya lo hemos mencionado bastante en las tutorías, hematuria, que se puede ver macroscópica o microscópica, pero sí o sí va a tener cilindros hemáticos, y el edema, que se puede ver como anasarca o angioedema. Ahora, este es el cuadro del síndrome nefrítico. Entonces voy a tener un deterioro, que normalmente suele ser agudo, que me va a generar el síndrome nefrítico. Puede ser por lesión renal aguda o liguria, que me va a llevar a hipertensión arterial y edemas. La hematuria, que como ya hablamos, me la puede dar la lesión renal aguda, específicamente en las células mesangiales, me va a generar cilindros hemáticos, que va a ser como la forma de diagnosticarlo, y una proteinuria ligera o que no está en rango nefrótico entre 1 y 2 gramos. Listo, ¿qué paraclínicos le voy a pedir? Depende si la cosa es primaria o secundaria. Entonces la primaria voy a pedir un uroanálisis, que voy a ver en un uroanálisis principalmente la proteinuria eh, y pues algunas otras cosas, como puede ser principalmente la hematuria, la lipiduria, puedo ver
pues si está causándomelo una infección, pues puedo ver principalmente pues la bacteriuria, que pues como ya saben puede generarme una lesión segmentaria, focal y segmentaria, una glomerulosclerosis focal y segmentaria. El hemograma, pues que voy a buscar, pues si tiene anemia, signos de leucocitosis, neutrofilia, bueno, ya hemos hablado bastante de esos. Una placa de tórax, específicamente para descartar el síndrome de Good-Pasteur. Un ecodoppler por el tema de la hipercoagulabilidad, descargar una trombosis venosa renal o una trombosis venosa profunda en miembros inferiores. Y la biopsia renal, que va a ser lo último. Las secundarias, como son sistémicas, sí o sí tengo que pedir una biopsia renal. El uroanálisis y el hemograma lo pido por lo mismo. ¿Y cuáles van a ser las indicaciones de la biopsia renal? Un síndrome nefrótico, exceptuando en niños, porque pues no le vamos, o sea, como en niños la más prevalente como es la enfermedad de cambios mínimos, y esta enfermedad de cambios mínimos, como es tan prevalente en niños, solo se asume y no se hace biopsia. Igual los niños son muy, como decirlos, no generan resistencia a los corticoides. Al no generar resistencia a los corticoides, resuelven muy fácil y no necesito hacerles una biopsia. Que sea una causa secundaria, como ya dijimos, que tenga lesión renal aguda y sospeche una enfermedad glomerular y anormalidades del sedimento urinario en pacientes que fueron trasplantados. No aquellos donadores, sino aquellos que recibieron el trasplante. ¿Qué voy a ver en la biopsia? Voy a ver la microscopía de luz, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. Ya vamos a hablar de los hallazgos. Entonces, el tratamiento. El tratamiento normalmente se va a iniciar empírico en la mayoría y se va a dar prednisona oral, 1 miligramo kilogramo día, por mínimo 8 semanas. Se suele dar en las mañanas y cuando el paciente mejora se reduce 5 miligramos cada 3 o 4 días. ¿Qué pasa? Cuando llego a valores de 30 a 20 miligramos kilogramo, pues de la dosis del paciente, lo tengo que empezar a reducir cada 2 o 3 semanas, pero con una excepción. Si el paciente no tolera esta reducción, lo reduzco a 2,5 miligramos. Asociado a esto, tenemos la segunda línea, que va a ser ciclofosfamida, que se da 2 miligramos kilogramos día. ¿Cuándo inicio ciclofosfamida? Cuando o no le funciona el tratamiento con corticoides o a las 16 semanas sigo teniendo proteinuria. Entonces, esto va a ser la manera de tratar como tal la causa, ¿cierto? Y pues como ya les mencioné, depende de cada enfermedad, pero normalmente se suele iniciar empírico. Ya vamos a hablar de los casos específicos. Los sintomáticos, pues la proteinuria, como ya hablamos, vamos a inhibir el eje renina-angiotensina-aldosterona. El edema se suele tratar con diuréticos, específicamente la furosemida. La hiperlipidemia con estatinas, la hipercoagulabilidad se prefieren heparinas de bajo peso molecular, pero en cualquier caso también se puede tratar con warfarina. Y pues le voy a hacer una biopsia renal al paciente. ¿Cuáles son las contraindicaciones para no anticoagular al paciente? Que tenga sangrado activo, clínicamente significativo, diátesis hemorrágica severa, trombocitopenia severa, o sea, menor a 50.000 plaquetas, un trauma mayor, procedimiento invasivo o parto obstétrico reciente, hemorragia intracraneal previa, tumor intracraneal o espinal, anestesia neuroaxial o hipertensión grave no controlada. Ahora hablemos específicamente de las causas de síndrome nefrótico. ¿Cuál va a ser una de las principales? La enfermedad de cambios mínimos. Como les dije en la tutoría, no quiero que se aprendan como cada patrón específico o la enfermedad a fondo, sino que quiero que aprendan a diferenciar las unas de otras. Entonces, ¿cómo lo vamos a iniciar? Uno, con el tipo de paciente y dos, con los hallazgos histopatológicos. Entonces, la enfermedad de cambios mínimos es la causa más común de síndrome nefrótico en niños. Eso es muy importante. Va a tener una ligera prevalencia aumentada en hombres, o sea, en niños. Se suele asumir el diagnóstico, como les mencioné, o sea, no voy a hacer biopsia renal. Se inicia el tratamiento empírico, entonces como ya lo mencionamos, 1 miligramo kilogramo día de prednisona y pues es de muy buen pronóstico. ¿Por qué? Porque no genera resistencia. A nivel histopatológico, ¿qué vamos a encontrar? Básicamente nada. Se supone que puede haber una ligera esfacelación de los podocitos en la microscopía de luz y que aquí, como lo muestran, tengo como un daño, un borramiento en un podocito. Entonces pues eso me va a generar como tal la enfermedad de cambios mínimos. En verdad, lo importante es que sepan, síndrome nefrótico en niños, se asume que es enfermedad de cambios mínimos y se inicia el tratamiento empírico. La glomerulosclerosis focal y segmentaria es la causa más común de síndrome nefrótico en adultos
con una patología de base. Entonces, si les ponen un cuadro con un paciente con diabetes, hipertensión arterial, piensen de una en una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Como ya hablamos en la tutoría de enfermedad renal crónica, ante estas patologías, este suele ser el cambio que se da después de la hipertensión intraglomerular, después de la hipertrofia de las nefronas, el daño del eje renina-angiotensina. Bueno, después de todo, esto es lo que suele generar como tal. La prevalencia varía con la raza, entonces va a ser más frecuente en pacientes afroamericanos, el diagnóstico va a ser meramente clínico y también se inicia tratamiento empírico. ¿Qué pasa? También es de mal pronóstico. La nefropatía membranosa es la causa más común del síndrome nefrótico en adultos sin ninguna patología de base. Entonces, va a ser más prevalente en hombres, va a tener como tal un daño glomerular global. El diagnóstico sí o sí tiene que ser por biopsia y se van a solicitar anticuerpos contra el receptor de fosfolipasa A2. Más adelante les voy a explicar por qué específicamente. ¿Qué voy a ver? Voy a ver en todo depósitos subepiteliales de IgG y C3. Pero ¿qué pasa? Además de eso, va a tener un patrón muy específico que va a ser el patrón en spikes. ¿Qué significa este patrón en spikes? Básicamente que entre podocito y podocito se me va a generar como tal una púa, entre comillas. Esa púa me va a generar este patrón. Como esta tiene un muy mal pronóstico y no se ha visto como mejoría alguna, lo voy a iniciar de una vez la primera y segunda línea. Entonces se les da ciclofosfamida más prednisona. Se les da a ambos. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante que sepan que esta nefropatía se ve asociada a otras enfermedades, como pueden ser tumores de órgano sólido, pulmón, próstata, colon, estómago, mama. Entonces, si les dicen un paciente que tenga alguno de estos, piensen en una nefropatía membranosa. Infecciones, ¿por qué? Porque las infecciones se suelen cronificar, como son el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis C, sífilis, malaria, bueno, fármacos como el captopril, el oro o las sales de oro y la D-penicilamina o incluso los AINES y otras que pueden ser el lupus eritematoso sistémico que también me puede dar una nefropatía membranosa, un síndrome de Sjögren y una sarcoidosis. Ahora, ¿por qué es importante pedir los anticuerpos contra el receptor de fosfolipasa 2? Porque me van a definir si es una causa primaria o secundaria. Se ha visto que en la mayoría suele haber anticuerpos dirigidos contra el receptor de fosfolipasa 2 y la secundaria se suele asociar a una causa externa. ¿Qué pasa? Este patrón en spikes no va a estar como definido a lo largo de toda la enfermedad. Entonces voy a tener presencia de inmunos complejos sin spikes una vez la enfermedad inicia. Después, en el estadio 2, voy a tener la presencia de inmunocomplejos con spikes. Después, en el estadio 3 puedo seguir viendo spikes, pero además de eso voy a tener un engrosamiento severo de la membrana. Y en el estadio 4, como ya la membrana se engrosó tanto, ya no voy a ver los spikes. Entonces, a pesar de que a los patólogos les encanta como decir que se diagnostique con spikes, como pueden ver, no está presente ni al inicio ni al final de la enfermedad, como cuando es muy leve, entre comillas, y muy grave. Ahora, hablemos de la glomerulosclerosis membranoproliferativa. ¿Qué pasa? Esta es la que ya hablamos que puede producir ambos síndromes, tanto un síndrome nefrótico como un síndrome nefrítico. Tiene una prevalencia del 7 al 10% y puede ocurrir a cualquier edad. Esto es un estudio que se realizó en Medellín, pues el doctor Cañón alardea mucho de eso, y es que se va a presentar más en adultos caucásicos y mayores. Entonces, pues, esto es Medellín, como saben, necesitaríamos un estudio más global, al menos en Colombia, para decir esto, pero pues, por si acaso nos preguntan. Es muy importante que aquí solo se trata como tal la causa, pero se buscan otros, como ya hablamos, enfermedades. Entonces, como tal que me puedan causar la enfermedad. No voy a dar corticosteroides. En esta no sea corticosteroides porque no se ha visto que mejoren con ellos. Entonces es de muy mal pronóstico. ¿Qué pasa? Vamos a tener un patrón mesangiocapilar o lobulado. Como pueden ver, se ven lóbulos, tanto en la inmunofluorescencia como en la microscopía de luz. ¿Qué pasa? Esta va a tener tres tipos. El tipo 1 va a tener depósitos mesangiales subendoteliales, el tipo 2 depósitos intramembranosos y el tipo 3 va a tener depósitos en todo lado, subepiteliales, subendoteliales y en la membrana. Por esto es que me puede causar también un síndrome nefrítico, no solo un nefrótico. Ahora sí, hablemos de las causas del síndrome nefrítico.
¿Cuáles van a ser? Van a ser muchas. Como se pueden dar cuenta, el abordaje es absurdo. Pero voy a buscar algunas específicas. Voy a buscar complejos, o sea, inmunocomplejos con algunos marcadores específicos. Voy a buscar anticuerpos contra la membrana basal glomerular y voy a buscar ANCA. Entonces, los ANCA los vamos a profundizar más. De hecho, vamos a profundizar cada una de estas cuando vayamos avanzando. Entonces, voy a saltar un poco el cuadro. Si se quieren ubicar, la pueden ver. Pero vamos a hablar de las más importantes. Cabe aclarar que algunas de estas diapositivas son donación de mi tutor, ya que me parecieron muy buenas. Entonces, pues, eh, se las puse igual. Entonces voy a tener una nefropatía por IgA, porque se va a dar por una glicosilación aberrante que me va a generar una acumulación de IgA y aparte de eso una producción aumentada de IgG. También va a ser llamada por su como tal epónimo, que va a ser la enfermedad de Berger. Y pues como ya les he mencionado mucho, es la primera causa a nivel mundial de síndrome nefrítico. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque se ha visto asociado a infecciones del tracto respiratorio superior o del tracto gastrointestinal. ¿Qué me va a generar? Me va a generar una hematuria macroscópica 1 a 2 días después de la infección. También es muy característico que el complemento va a estar normal y va a tener depósitos mensajeros difusos de IgA y C3, como tal a la microscopía de luz y a la inmunofluorescencia. ¿Qué pasa? Se ve asociado a la púrpura, no sé cómo pronunciarlo, ustedes leerán el tipo de púrpura, y pues voy a tener la púrpura palpable en miembros inferiores, glúteos, voy a tener asociado artralgias y malestar gastrointestinal. Se suele ver que la púrpura, que como ya hablamos es una vasculitis, o sea, una inflamación de los vasos, se ve en niños y en hombres. La glomerulonefritis postestreptocóxica, pues ya creo que se los habrán dicho mucho, es una infección contra el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Se presenta la infección 1 a 3 semanas antes del cuadro renal. Los niños, suele ser en niños entre 2 y 14 años o ancianos con enfermedades crónicas. Hay algunos artículos que especifican más y dicen niños entre 6 a 10 años y dan 4 semanas de plazo. Es muy debatido, yo les coloco el espectro amplio, pero pues ya saben. El complemento sérico está disminuido, ¿por qué? Porque va a tener depósitos granulares supraendoteliales de C3 y voy a tener anticuerpos antiestreptolicina O positivos, que es una enzima del estreptococcus, que suele ser principalmente, como ya hablamos, el Streptococcus pyogenes. Ahora, los anticuerpos antimembrana basal glomerular. ¿Qué pasa? Van a ser antianticuerpos contra el dominio NS1. Específicamente, esto hace parte de la unidad, la subunidad alfa 3 del colágeno tipo 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos autoanticuerpos van a estar tanto en la membrana basal glomerular como en la membrana alveolar. Entonces, por eso se puede ver asociado a otros síndromes. Si solo tengo antimembrana basal glomerular, va a estar limitada al riñón. Pero si también afectan la membrana alveolar, me van a generar el síndrome de Goodpasture. Y por eso es que pido la placa de tórax. Como ven, en la placa de tórax voy a tener una hemorragia alveolar. ¿Qué pasa? Este tiene una presentación mucho más agresiva. La nefritis se genera posterior al cuadro pulmonar. Puede tener hemoptisis, fiebre, disnea, anemia y como ya les mencioné, luego sí voy a tener el cuadro renal. ¿Qué pasa? Se ha visto asociaciones a agentes oxidantes, infecciones, tabaco o solventes orgánicos y se ha visto que en hombres suele ser entre el pico entre 20 y 30 años y mujeres entre 60 y 70 años. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar depósitos lineales de IgG y presencia de autoanticuerpos. Las glomerulopatías pausinmunes van a tener vasculitis de pequeños vasos que van a generar unos síntomas inflamatorios sistémicos, como cuáles van a ser fiebre, malestar, pérdida de peso, entre otros. Y se va a dividir en tres. Una manera muy fácil de como diferenciarlos es si son anticuerpos C-ANCA o P-ANCA. Los C-ANCA suelen estar en el citoplasma por la C y suelen ir entre la proteína reactiva 3. Los P-ANCA suelen ser periféricos y actúan contra la mieloperoxidasa. Entonces, si tengo un C-ANCA, sí o sí me va a confirmar la granulomatosis con pilagitis, que hace la enfermedad de Wegener. ¿Cómo la voy a diferenciar? A la simple vista o pues con mi examen físico voy a tener rinorrea purulenta, úlceras nasales, sinusitis crónica, tos, hemoptisis, disnea. Entonces, muy importante diferenciar el síndrome de Goodpasture de la enfermedad de Wegener. ¿Cómo los diferencio? Cuando me sale CANCA positivo, básicamente.
Los PANCA pueden tener dos opciones: una poliangitis microscópica, que va a ser una vasculitis sin formación de granulomas ni compromiso pulmonar, a diferencia de la granulomatosis, y la PANCA me va a hacer una granulomatosis eosinofílica con polangitis, o sea, prácticamente todo. Y este también es llamado el síndrome de Churg-Strauss. ¿Qué va a pasar? Va a tener un paciente básicamente atópico. Entonces, si les presentan un paciente atópico con un síndrome nefrítico que puede ser o se ve muy asociado a una rápidamente progresiva, pues pienso en esto. Entonces va a tener eosinofilia periférica, rinitis alérgica, asma, púrpura cutánea. Entonces, hablemos por último de las glomerulopatías rápidamente progresivas. ¿Qué pasa? Se suelen dar inicialmente con síndromes nefríticos. El nefrótico suele ser un cuadro más crónico, pero no quita que lo pueda dar. ¿Por qué? Porque es un espectro. Entonces, ¿cuál va a ser la manera en que yo voy a diferenciar un síndrome nefrótico de una rápidamente progresiva? Por los síntomas sistémicos. Si se dan cuenta, lo demás es igual. Entonces va a tener una lesión renal aguda que aumenta la proteinuria a 1 o 3 gramos, va a tener hematuria, puedo tener como tal cilindros de glóbulos rojos o hemáticos, y pues los síntomas sistémicos, como cuál, como los que hablamos. Entonces los que estaban acá: fiebre, malestar, pérdida de peso, constitucionales, porque pues la hipertensión también puede ser un síntoma sistémico. ¿Cuáles van a ser las causas de la glomerulonefritis rápidamente progresiva? En un 3% los anticuerpos antimembrana basal glomerular, en un 45% los complejos inmunes y en un 50% las paus inmunes, de las cuales hablamos anteriormente. Entonces, ¿qué va a pasar? Muy característico la semiluna en el, como tal, en la histopatología, y pues voy a tener como tal un patrón lineal, como podemos ver. ¿Qué pasa? Van a tener tres tipos. La tipo 1 básicamente van a ser las antimembrana basal glomerular, como ya hablamos, puede ser limitada al riñón o el síndrome de Goodpasture. El tipo 2, inmunocomplejos, y el tipo 3, las paus inmunes. Bueno, eh, este cuadro me lo voy a saltar y pues muchas gracias, espero que les sirva.